Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Brujés. Yo soy oncólogo clínico, trabajo en el Centro Javeriano de Oncología y también soy oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Me han encargado para el día de hoy que hablemos un poco de inmunoterapia neoadyuvante y también de terapias dirigidas en esta indicación en cáncer de pulmón. Esta es mi declaración de conflictos para esta charla. Sin embargo, espero que sea lo más equilibrado posible y que podamos compartir con ella y espero más adelante poder resolver sus inquietudes. Agradecer a la doctora Alejandra Cañas, que es la organizadora de este evento, por invitarme a participar con ustedes. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades, vamos a hablar también de la inmunoterapia asociada a la quimioterapia en el contexto neoadyuvante en cáncer de pulmón o de la inmunoterapia como terapia única dirigida en el contexto neoadyuvante en cáncer de pulmón. Vamos a hablar de las terapias dirigidas también en el contexto neoadyuvante en cáncer de pulmón y por último vamos a dejar algo de... Bueno, entonces, arrancando con el tema, vamos a hablar un poco de la neoadyuvancia. Sabemos que la neoadyuvancia es un término que utilizamos en oncología para referirnos a aquellos tratamientos que hacemos con intención curativa en pacientes que tienen una enfermedad local o localmente avanzada, pero sin metástasis, con el ánimo de mejorar el control quirúrgico de la enfermedad e impactar también en el escenario de la enfermedad micrometastásica para mejorar la supervivencia. ¿Qué ventajas podría tener hacer la neoadyuvancia en cáncer de pulmón, que es un tratamiento temprano para la enfermedad y que previene, como lo mencionaba anteriormente, todo el contexto de enfermedad micrometastásica, que podemos evaluar cómo es la respuesta en vivo que estamos tratando a los pacientes y vamos a ver qué tanto responden durante el tratamiento. Eventualmente podríamos tener algunos subrogados en cuanto a la respuesta y la supervivencia global o libre de progresión de la enfermedad, mejor tolerancia al cumplimiento del tratamiento sistémico, identificación de cohortes de pacientes que puedan aumentar la posibilidad de manejo quirúrgico. Podemos establecer algunos subtipos de pacientes que eventualmente pueden ir mejor, pero también eventualmente puede tener unas desventajas. ¿Qué desventajas podríamos tener? Un retraso en el manejo quirúrgico por por complicaciones asociadas al tratamiento, riesgo de progresión durante la terapia y pues a veces no están adecuadamente validados algunos desenlaces que son importantes, sobre todo en el aspecto clínico en el escenario de supervivencia. ¿Qué tenemos de neoadyuvancia con quimioterapia en cáncer de pulmón? Tenemos por lo menos 15 ensayos clínicos que han evaluado cómo se comporta la neoadyuvancia en cáncer de pulmón, con intervenciones bastante heterogéneas en términos de número de ciclos de quimioterapia, esquemas de quimioterapia que reciben los pacientes, estadios de la enfermedad en los cuales se incorpora el tratamiento neoadyuvante, tratamiento posterior a la cirugía con quimioterapia o tratamiento con radioterapia, que no para todos los estudios son iguales, una intervención bastante heterogénea. ¿Qué ha demostrado esta revisión metaanalítica que tenemos publicada en Lancet? Demostró que con la quimioterapia neoadyuvante se logra una reducción del riesgo relativo de progresión de la enfermedad y de mejoría de la supervivencia en un 13%, una reducción del riesgo absoluto de muerte asociada al tratamiento del 5%, pero de nuevo pues tenemos problemas en cuál sería el mejor esquema para seleccionar el número de ciclos, si los pacientes necesitan o no radioterapia postoperatoria. Entonces, lo que teníamos claro en este contexto es que por lo menos los pacientes deberían recibir 3 ciclos con base en platinos, pero cuando llegaron todos los estudios de adyuvancia en cáncer de pulmón, pues digamos que quedó un poco abandonada la quimioterapia neoadyuvante y solamente la dejamos para los estadios 3 potencialmente resecables en cáncer de pulmón. Este estudio es un estudio muy viejo, es un estudio del 2001 y es una revisión de Chess de cómo evaluar la regresión de los tumores, la respuesta patológica en cáncer de pulmón. Y de esto pues tenemos que unos conceptos que son importantes y que vamos a tratar más adelante, y es que para evaluar la regresión posterior a un tratamiento neoadyuvante se deben incluir todas las zonas con tumor probablemente vital alteradas macroscópicamente y todos los ganglios
en los cortes que sean representativos del parénquima circundante también al área tumoral. Y un concepto que es muy importante tener en cuenta es esto de la respuesta patológica mayor, en donde definimos que queda por lo menos un 10% del tumor viable, menos de un 10% del tumor viable, y eso cuando queda menos de un 10% del tumor viable en cáncer de pulmón post-neoadjuvancia le llamamos respuesta patológica. ¿Qué estudios tenemos que hayan determinado que esa respuesta patológica mayor o que una respuesta patológica completa tenga un desenlace asociado a supervivencia? Tenemos esta revisión del Journal Thoracic Oncology del 2012, en donde vemos que la supervivencia global a 5 años en aquellos pacientes que definíamos con una respuesta patológica mayor, que era tener menos del 10% de células tumorales viables, tenían un beneficio de un 85% frente a un 40% en términos de supervivencia global de los pacientes que tenían una respuesta patológica que no era definida como esta respuesta patológica completa, es decir, tenían más de un 10% de células tumorales viables y diferencias en supervivencia libre de enfermedad, un 78% de los pacientes que alcanzaron una respuesta patológica mayor frente a un 35% de los pacientes que no alcanzaban esa respuesta patológica mayor. Pero ¿qué pasa si logramos que los pacientes tengan lo que denominamos una respuesta patológica completa? Es decir, que en el momento que los pacientes se operen, los pacientes en el análisis de la patología no haya un tumor como tal presente por respuesta a la acción del tratamiento. Este estudio, que incluyó pacientes de estadios 1B y 2 que habían recibido platino como quimioterapia neoadyuvante en una cohorte de 492 pacientes, 41 de esos 492 pacientes alcanzaron lo que se denomina una respuesta completa, es decir, había desaparecido el tumor, y en estos que alcanzaron una respuesta completa, 80% tenían supervivencia global a 5 años y un 80% de los pacientes habían alcanzado supervivencia libre de enfermedad a 5 años. Comparativamente, los pacientes que no habían alcanzado respuesta patológica completa tenían una supervivencia del 55% a 5 años y supervivencia libre de enfermedad del 44%. ¿Qué queremos nosotros con la inmunoterapia? Pues lo que queremos nosotros es potenciar la respuesta inmunológica para que los linfocitos TCD8 pues reconozcan la célula tumoral, y en esto tiene que ver todo esto que denominamos hoy en día el inmunocheckpoint, y son estas proteínas de la superficie de las células tumorales que interaccionan con linfocitos T y que lo que hacen es inhibir la respuesta que tiene el linfocito T para reconocer la célula tumoral. Y lo que hacemos hoy en día con los anticuerpos que utilizamos en este contexto es bloquear ese freno que se está poniendo por la célula tumoral para que el linfocito nuevamente lo reconozca. Entonces necesitamos que se active la respuesta inmunológica. Esto dependerá mucho de la expresión de PL1 en la célula tumoral, pero también de qué tanto infiltren los linfocitos al tumor y de qué tanto lleguen y migren a ese tumor para reconocerlo, y de esa forma también pues poder montar una respuesta. ¿Qué preguntas tenemos en el escenario de la neoadyuvancia? Pues la primera pregunta es si es segura, es decir, si al hacerla no vamos a retardar los procedimientos quirúrgicos y vamos a hacer que probablemente los pacientes no puedan ser llevados a cirugía. La segunda es si realmente esto tiene algún beneficio en eso que hablábamos anteriormente de la respuesta patológica mayor. Y lo otro que tenemos que evaluar es si tenemos algunos criterios predictivos por imágenes o por hallazgos dentro de la expresión de PDL1 que nos puedan sugerir que algunos subgrupos de pacientes se puedan beneficiar de la inmunoterapia más que otros. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es qué pasa con esos pacientes que tienen una enfermedad mediastinal que eventualmente consideramos que no pudiesen ser operados, pero que con este tratamiento probablemente mejoren las tasas de respuestas, hagamos un downstaging de la enfermedad a nivel del mediastino y pueden ser llevados a manejo clínico. En inmunoterapia tenemos 5 estudios que se han presentado hasta la fecha, dentro de los cuales se ha explorado la inmunoterapia sola o la inmunoterapia acompañada de quimioterapia. Digamos que en estos estudios se ha evaluado si se han presentado eventos adversos serios grado 5, que son mortalidades, si han presentado eventos adversos serios grado 3 o grado 4 que han llevado a suspensión del tratamiento, y qué porcentajes de cirugías se han realizado en los pacientes que están programados.
Entonces, digamos que dentro de este primer estudio, que es el estudio del Lung Cancer Mutation Consortium, que incluyó pacientes entre estadios 1B y estadios 3B que recibían una inmunoterapia por atezolizumab por 2 ciclos, se presentaron 2 eventos adversos grado 5, que fueron mortalidades no asociadas con el tratamiento, mortalidades asociadas posoperatorias con muerte cardíaca y resección que produjo eventualmente alguna complicación posterior postquirúrgica no relacionada con el tratamiento, y eventos adversos grado 3 o 4 se presentaron en 29 pacientes, que corresponden al 6% de los pacientes. 90 de los 101 pacientes fueron llevados a cirugía, 7 se excluyeron porque tenían mutaciones que se consideraron posteriormente que eran mutaciones que predisponían a que los pacientes tuvieran una mutación driver y que no pudieran ser analizados en este. El estudio NeoStar, que es un estudio que incluyó otro tipo de inmunoterapia, que es nivolumab, combinada o no con otro tipo de inmunoterapia, que es ipilimumab, digamos que 44 pacientes entre estadios 1A y 3A recibieron esta intervención por un ciclo de tratamiento. Un solo paciente de estos presentó neumonitis, que llevó a mortalidad. De los pacientes que recibieron solamente nivolumab, 3 presentaron un evento adverso grave, que corresponde al 6.8%, y de los pacientes que recibieron nivo más ipilimumab, 2 pacientes presentaron un evento grave que corresponde al 4.5%. 96 a 90% de los pacientes pudieron completar el esquema quirúrgico. Este es un estudio muy interesante, el estudio Nadine, que es un estudio español. Se incluyeron pacientes entre estadios 1 a 3A de la enfermedad. Estos pacientes recibieron la combinación de quimioterapia más inmunoterapia, carboplatino más paclitaxel y nivolumab por 3 ciclos, y los pacientes en este estudio no presentaron mortalidad asociada al tratamiento. 14 pacientes solamente presentaron eventos adversos serios, corresponden al 30% de los pacientes, y 89% de los pacientes fueron llevados a cirugía. Y estos 2 últimos estudios que se presentaron en ESMO este año, pues incluyeron también pacientes entre estadios 1 a 3A de la enfermedad. En el primer estudio con atezolizumab, en el segundo estudio con durvalumab. En el primer estudio un 23% de eventos adversos serios, ninguna mortalidad, y 100% de los pacientes se llevaron a cirugía. Y en este último estudio suspendido por la mortalidad posoperatoria no relacionada con la inmunoterapia, no se presentaron eventos adversos graves asociados a la inmunoterapia, pero sí se presentaron mortalidades posoperatorias, y 89% de los pacientes pues pudieron completar un evento, un procedimiento quirúrgico. ¿Qué complicaciones posoperatorias se presentan? En este estudio, que es el estudio NeoStar, están relacionadas la mayoría de las complicaciones que se pueden presentar de los pacientes que reciben inmunoterapia. Unas son las fugas de aire durante el tratamiento, o las fugas o las fístulas que pueden quedar, las fístulas broncopleurales, los empiemas, las neumonías, la neumonitis, que son unas de las complicaciones que más frecuente vemos en los pacientes en posoperatorio que reciben esta intervención. Y aquí está un poco lo del estudio Ionesco que se presentó en ESMO de este año, y las mortalidades presentadas por estos 5 pacientes, de los cuales, perdón, por estos 4 pacientes, de los cuales 3 fueron llevados a lobectomía y 1 a neumonectomía, en donde vemos que uno presentó una muerte súbita, otro presentó una muerte a los 45 días posoperatorio, uno presentó una fístula traqueal y otro presentó un problema de dificultad respiratoria posoperatoria, pero no relacionados con el tratamiento de la inmunoterapia. La otra pregunta que nos hacemos es si esta inmunoterapia mejora la respuesta patológica mayor, y vemos que en estos estudios la respuesta patológica mayor está entre un 45% a un 18%, es decir, si logramos con 1 o 2 ciclos, con muy poca intervención de inmunoterapia, que algunos de estos tumores representen este subrogado que es la respuesta patológica mayor, que no necesariamente se correlaciona con la respuesta inmunológica determinada por tomografías como por las imágenes de RECIST. Este es el estudio PRINCEPS que se presentó en ESMO este año, donde los pacientes recibían solamente un ciclo de esta inmunoterapia con atezolizumab. Los pacientes eran evaluados con PET
previo al tratamiento con atezolizumab y PET posterior al tratamiento con atezolizumab y posteriormente eran llevados a cirugía y se hacían otras valoraciones, por ejemplo, valoraciones que tenían que ver con el DNA tumoral circulante, con células tumorales circulantes y con la expresión de PL1 medido, por ejemplo, en biopsia líquida. Y aquí tenemos cómo en este estudio también se encontró una respuesta patológica importante, más o menos una respuesta patológica mayor en el 14% de los pacientes y una respuesta patológica mayor del 50% en el 41% de los pacientes. Pues vemos que la respuesta patológica mayor está más o menos alrededor del 18%. Hay algunos estudios que presentan una respuesta patológica mucho más interesante. Por ejemplo, en este estudio, que es el estudio de UNESCO, que se tuvo que parar un poco por todo esto de la toxicidad que hablábamos anteriormente, vemos que la respuesta patológica mayor puede estar más o menos alrededor del 18% en los pacientes que reciben inmunoterapia, y tal vez el estudio más interesante en términos de respuesta patológica es el estudio Nadine, en donde los pacientes recibían nivolumab más paclitaxel más carboplatino por 3 ciclos y posteriormente los pacientes eran llevados a cirugías y se daba una terapia posterior con inmunoterapia hasta completar un tratamiento por 3 años. Y aquí vemos que en estos pacientes que recibieron estos 3 ciclos de quimioterapia más inmunoterapia, se lograban respuestas patológicas mayores que estaban alrededor del 68% y respuestas patológicas completas de casi un 42%. Se pueden realizar imágenes o marcadores que predigan la respuesta. En este que es el estudio NeoStar, se intentó hacer una correlación entre la expresión de PL1 y la respuesta patológica mayor y no se encontró ninguna asociación. Importante que en los estudios donde se ha hecho el PET preoperatorio y el PET posoperatorio, después de recibir la inmunoterapia, se presenta a veces en los pacientes que reciben inmunoterapia una cosa que se llama el inmunoflare, y es que los ganglios aumentan la captación de fluorodioxiglucosa posterior a la inmunoterapia, pero no es por progresión de la enfermedad, sino por un fenómeno en donde hay una respuesta por granulomas en los sitios donde se presentaba el tumor, o por una reacción granulomatosa en ganglios adyacentes como un fenómeno inmunológico y no por progresión de la misma. Otra consideración importante es en este estudio, que es el estudio Princeps, en donde vemos nosotros que los pacientes que reciben atezolizumab por un ciclo pareciese que sí pudiesen tener algún grado de correlación con la expresión de PL1 medido a nivel de biopsia líquida o con la expresión de PL1, y entre más positiva era la expresión de PL1, por lo menos por el marcador SPS 142, había mayor correlación con la respuesta. Pero aquí vemos cómo la respuesta patológica mayor no se correlaciona con las imágenes pre y posoperatorias. Un paciente que tuvo una respuesta patológica mayor, lo vemos antes y posterior al tratamiento con inmunoterapia y no vemos ningún cambio en las imágenes. Luego, muy probablemente, la respuesta patológica mayor no se correlaciona de forma apropiada con las imágenes del PET ni con las imágenes de los TAC por criterio RECIST, y eventualmente pudiese tener algún grado de correlación con la expresión de PL1. Acá en el estudio Nadine, la pregunta que nos hacemos es si se puede realizar en tumores con compromiso mediastinal. Este estudio incluyó pacientes con compromiso mediastinal en una sola estación en 20% o multiestación, es decir, con una gran carga mediastinal en un 54%. 26% de los pacientes eran solamente tumores T2N1, T3N1 o T4N0N1, es decir, tenemos una gran representación de enfermedad mediastinal, y vemos que este estudio impactó en supervivencia libre de progresión, en tasas de respuesta y en supervivencia global. ¿Qué se viene en la neoadyuvancia en inmunoterapia? Tenemos toda esta serie de estudios fase 3, en donde vamos a combinar quimioterapia más inmunoterapia de forma concomitante o de forma secuencial en desenlaces de supervivencia libre de enfermedad, respuesta patológica y supervivencia global, que están en curso y que veremos desenlaces más adelante. ¿Qué tenemos en lo que es neoadyuvancia con terapias dirigidas? Pues realmente tenemos muy poca información. Tenemos solamente un estudio fase 2 y 2 estudios de evaluación retrospectiva. El estudio fase 2 daba tratamiento con Gefitin solamente por 21 días y después daba un tratamiento adyuvante. Los estudios con neoadyuvancia realmente en terapias dirigidas son muy pocos, tenemos muy poca evidencia.
y lo que tenemos de este estudio básicamente es que la reducción radiológica se asociaba a una variedad histológica, que era la variedad de tumores lepídicos, que sabemos que más probablemente tengan mutaciones del EGFR y que probablemente eran los pacientes que mejor respondían al tratamiento con gefitinib, pero no tenemos hoy en día una evidencia sólida de la terapia neoadyuvante con inhibidores de tirosina. ¿Qué conclusiones tenemos? La primera es que la respuesta patológica mayor y la respuesta patológica completa pueden estar asociadas en cáncer de pulmón a una mejor supervivencia, y esto lo podemos lograr con el tratamiento con inmunoterapia, que la inmunoterapia prequirúrgica es segura y no empeora los resultados de los tratamientos quirúrgicos, que la inmunoterapia prequirúrgica parece ser segura para la mayoría de los pacientes y que puede mejorar las tasas de respuesta, sobre todo en combinación con quimioterapia, lo mostró el estudio Nadine, y que el PET-CT y el TAC, sobre todo con los criterios RECIST convencionales, no predicen la respuesta patológica que puede tener un paciente que recibe inmunoterapia y que pareciese que en algunos estudios con algunas moléculas en particular y con determinación de algunos anticuerpos, bien sea en biopsia líquida o bien sea en el tejido tumoral por expresión de PL1, pudiese haber alguna correlación entre la mayor expresión de PL1 y la respuesta patológica a la neoadyuvancia inmunoterapia. Muy pocos estudios en terapias dirigidas que probablemente irán saliendo con el paso del tiempo, pero por el momento no tenemos una información clara que nos permita determinar cómo le va a estos pacientes en este contexto. Esto era todo, les quiero dar las gracias y espero las preguntas que tendremos más adelante.